hermanos, busquen sus Biblias, Filipenses 2, versículo 12 al 18, y vamos a proseguir con nuestra predicación expositiva, libro por libro, hasta que el Señor decida cuándo partimos nosotros y sigue el relevo. Sigue el relevo, porque la iglesia del Señor dice que enseñándoos todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la labor de la iglesia, apacentar la grey con la palabra de Dios. Y el tema se titula, ocúpate en lo eterno, en lo que permanece. Ocúpate en lo eterno, en lo que permanece. Y vamos a orar para que el Señor nos inspire y nos dé sabiduría, para que su palabra llegue hasta donde tiene que llegar y cumpla el cometido para el cual el Señor la envía. Padre, en el nombre de Cristo te pido que me llenes de tu espíritu, que me ayudes a ser instrumento de amor y de edificación para tu pueblo, para tu grey, y para que esta palabra perfeccione a los santos, que maduremos a través de ella y que seamos cada día más a imagen de tu Hijo. Te ruego pues que me auxilies y que permita que esta palabra, que es tu espada, penetre el corazón y haga partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y haga discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos a adecuarnos a ella y que sea a través de ti en que se dé el gran resultado del cambio del corazón. En el nombre de Cristo, amén. Ocúpate en lo eterno, en lo que permanece. Y el centro de esta predicación está en el versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la base de la enseñanza, ocuparse de la salvación con temor y temblor, ocuparse en lo eterno. ¿Y qué pasa? Dice, ahora que estoy en ausencia, en mi ausencia, ahora que estoy preso, es cuando más ustedes deben redoblar su relación con Cristo. Porque pasa, queridos hermanos, que a veces el liderazgo espiritual se vuelve paternalista. Es decir, mientras que el pastor esté vigente o el líder espiritual esté vigente, la gente, como el libro de Jueces, está en torno al liderazgo. Parte el líder y existe como una especie de desenfreno, de estampida, de que la gente tiene que esperar a otro líder que los conduzca, pero eso no es bíblico. Lo bíblico es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y estemos presentes o ausentes, los que estamos llevando la palabra, tú tienes directamente una relación personal con Cristo que nadie te la puede quitar. Y eso es lo que está diciendo Pablo, ocúpate, ahora mucho más en mi ausencia, ahora mucho más sean obedientes con temor y temblor. Y la palabra temor aquí en la Biblia no significa pánico, ni significa miedo, ni significa que yo tengo que cuidar mi salvación, sino precisamente que yo no soy nada sin Cristo Jesús, que soy lo que soy por la gracia de Dios y que me debo a Él. Y ahora mucho más cuando no tengo el apoyo de un pastor al lado, es cuando más todavía debo redoblar mi relación con Cristo. Acuérdense lo que dice temor. Vamos a buscar un texto de apoyo en Deuteronomio 10, 12 y 13 de lo que es la definición de temor en la Biblia. En la Biblia, Deuteronomio 10, dice la Escritura, 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? ¿Cómo se teme a Dios? Que andes en todos sus caminos. ¿Qué es temor? Obediencia. Que lo ames. ¿Qué es temor? Amar a Dios. ¿Te acuerdas que dice el Señor Jesucristo? El que me ama, guarda mis mandamientos. Y yo vendré a Él, y mi Padre vendrá a Él, y nos manifestaremos a Él. Que me ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué? Prosperidad. La prosperidad del alma
es cuando yo temo a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Obedecerlo. ¿Qué es temer a Dios? Servirlo. ¿Qué es temer a Dios? Guardar sus mandamientos. Eso es temer a Dios. Y por eso que dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, con una relación íntima con el dador de la vida, que es Cristo Jesús. Eso es temor a Dios. Y hay que ocuparse con temor y temblor. Ocuparse, ocuparse. Es una palabra clave, ocuparse. Porque, hermanos, cuando uno no se ocupa, se preocupa. Se preocupa. ¿Quiénes son los preocupados? Los que no están ocupados. Si usted está preocupado, póngase a limpiar un par de zapatos para que vea que se le va la onda. Se le va lo que estaba preocupándolo. Pero hay gente que se desocupa su preocupación, ocupando su mente en deleites, en vicios. Usted no ve cuando esos carros, no he visto carros con unas bocinas estridentes, que todo el mundo lo tiene que oír. Porque ese hombre, para no preocuparse, tiene que narcotizarse en su oído para no pensar. Él necesita escaparse de la realidad. ¡Tum, tum, tum! Y eso es y la oscuridad, y necesitan la droga, un par de tragos. Es como allá en México me decía, oiga, mi estimado, ¿y ya se tomó su tequilazo? Su tequilazo. Que no puede haber onda si no hay un par de tequila encima. Pero, hermanos, el mundo es así. El mundo busca desocupar sus preocupaciones, ocupando su mente en lo que no edifica. Y todo lo que invierte, sea también ser adictos al trabajo, no desocupa el vacío del alma. Lo sabemos bien, ¿verdad? Sabemos bien que el vaso no se llena si no es con Cristo Jesús. El vaso no se llena si no nos ocupamos en lo que verdaderamente llena. Y esta porción que vamos a ver es una invitación a ocuparnos en la vida eterna. ¿Y qué bendiciones nosotros recibimos al ocuparnos en la vida eterna? Vamos a ver un cuadro muy claro de Marta y María, que lo conocemos bien, ¿verdad? Vamos a ver, porque todavía estoy introduciendo el tema. En Lucas 10, 38 al 42, vemos el caso de dos hermanitas totalmente distintas, Marta y María. Y vamos a hacer un reprise aquí de este punto que conocemos bien. Lucas 10, 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía ella? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, aquí viene la parte importante, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí vemos el paralelo entre Marta y María. María, ¿cómo estaba? Cerca de Cristo. ¿Qué hacía María? Esa cerca de Cristo, ¿qué significa? La oración. Oía la palabra, se alimentaba de la palabra. ¿Qué escogió ella en ese tiempo? Lo mejor. Y ese tiempo de invertir con Cristo, nunca nadie nos los quitará. Sin embargo, Marta, cuando no tenemos esa intimidad con Dios, ¿cómo estaba ella? Muy preocupada por muchas cosas. No tenga usted intimidad con Dios y el resultado va a ser mucha preocupación. ¿Estaba qué? Molesta. ¿Por qué estaba molesta? Porque se sentía sola, haciendo 1000 cosas a la vez. Y también otra característica de no tener intimidad con Dios es que nos pasamos culpando a los demás. ¿No te da cuidado, maestro, que mi hermana me deje sola? Y en realidad estaba regañando a Cristo. Ella estaba solamente brava con su hermana, estaba reprendiendo a Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo? Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Entonces aquí está. ¿Qué significa ocuparme en la vida eterna? Ocuparme en la vida eterna es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, es tener la porción que nadie me va a arrebatar, es tener cerca de mí a mi Señor, a tener las riquezas en gloria, mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, este es el tema de hoy, ocuparnos en lo eterno. En primer lugar, ¿qué significa el ocuparme en lo eterno? ¿Qué produce en mí? Produce Dios cuando yo tengo inversión con Él, el querer y el hacer. Miren este texto, el verso 13. Porque Dios, aquí está, ¿por qué debo ocuparme con temor y temblor en mi salvación? Porque Dios, ¿quién? Porque Dios, ¿quién es el que en vosotros produce? ¿El qué? El querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer y el hacer? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Dios es el que produce. Por eso yo tengo que tener temor y temblor en buscar a mi Señor, porque Él es el que da ese resultado de querer, y no solamente querer, sino hacer. ¿Usted no ha visto que el mundo está lleno de gente que quiere hacer y no hace? ¿O que hacen cosas que no quieren? ¿No? Hay cuánta gente que no está trabajando y está bravo y enojado con el trabajo que tiene. Pero sin embargo, cuando estamos en Cristo, Él pone el querer y el hacer. Una vez leí un dicho español. Perdone, yo tengo un español aquí, ¿verdad? Tengo uno por ahí. Dice, vamos a ver si me acuerdo, dice, algunos dicen lo que saben y otros saben lo que dicen. ¿Es diferente o no? Algunos dicen lo que saben y otros saben lo que dicen. Dice, algunos hacen lo que saben y otros saben lo que hacen. ¿Ven la diferencia? Y es diferente. Cuando nosotros sabemos lo que hacemos y decimos lo que sabemos o sabemos lo que decimos, es porque Cristo ha puesto eso en nosotros. Cuando yo tengo una relación íntima con Cristo, Él me pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Él me guía, me da sentido, me da dirección, me da determinación, me hace moverme. Él es el dueño de mi vida y Él me va a mover. Os guiaré por senda de justicia por amor de su nombre. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me va a guiar, me va a poner el querer y el hacer. Qué bueno, qué bueno. Por eso yo debo mantenerme ocupado en mi relación íntima con Dios, porque Él mueve mi querer y Él mueve el hacer. Es una situación especial. Búsquese Salmos 25, 4, 5 para darle asidero a esta afirmación. Salmo 25, versículos 4 y 5. Dice, muéstrame, Jehová, tus caminos. ¿Quién muestra el camino? Jehová muestra el camino. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Quién debemos nosotros tener una relación íntima con el Señor, ocupándome en la salvación? Porque Él va a mostrar el camino en que debo andar. Enséñame, muéstrame, enséñame, encamíname, porque Él es mi Dios. Y eso es lo que es un buen hijo. Es un buen hijo, es aquel que se deja guiar por su Padre Celestial. Ahí el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Es un texto muy especial para mí. Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué dice? Te haré entender. Cuando me ocupo en mi salvación, Dios me hace entender y me enseña el camino en que debo andar. Por eso que nosotros no somos de la casualidad, ni de la carambola, ni de que las cosas salieron porque salieron, o del destino. No, Señor. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me encamina por senda de justicia. Yo sé que yo creo en la providencia, en la diosidencia, si quieren tenerle algo más preciso, porque el Señor me enseña el camino en que debo andar, Yo recuerdo en una vez que me invitó mi hermano Jeff Adams a Costa Rica a una reunión de líderes, éramos 12 líderes, y dice Jeff, bueno, aquí están 12 personas claves del ministerio para nosotros, son personas muy, muy extraordinarias.
Y yo digo, si yo soy aquí el advenedizo, yo soy el que menos debo estar aquí. Era un pastor jovencito. Y él, toda la gente que estaba ahí tenía una buena trayectoria misionera y de experiencia ministerial. Y dice, cuando llegó donde me dice, este es Ricardo, ninguno lo conoce, pero él está aquí porque es amor a primera vista, punto. O sea, así me presentó. Aquí no hay ni credenciales, ni repertorio, ni currículum. Es amor a primera vista. Está invitado porque yo lo quise traer. Pero yo me fui al hotel, a la recámara, todo el mundo estuvo, yo estuve orando. Señor, abre mis ojos, abre mi dirección. Dime, muéstrame el camino en que debo andar. Y quiero tener una iglesia con una visión misionera, una iglesia que tenga, no solamente que sepa lo que tiene que hacer, porque tú lo has mostrado. No porque alguien me lo dice, sino porque tú me lo mostraste. Y él me contesta con este Salmo 32, versículo 8. Cuando dice claramente, vuelvo y lo leo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y yo quiero hoy, como pastor, decirle a usted, ocúpate en tu salvación, ocúpate en tu relación espiritual con lo eterno, y Dios te va a mostrar el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque un buen padre siempre le va a dar un consejo y una dirección a sus hijos, ¿sí o no? Nunca un buen padre le va a decir, dale solo, estréllate solito, después yo te enseño después de tanto golpe. No, señor. Dios da el consejo. Y cuando nosotros desatendemos el consejo, eso se llama como en la Biblia, pecado. Porque el pecado es no hacer la voluntad de Dios. El pecado es hacer mi propia voluntad. Mi propia voluntad. Si yo estoy en intimidad con Cristo, Él siempre va a glorificarse en mi vida. Juan 15:5 lo dice claramente. Juan 15:5, hablando de la vid verdadera, dice la Escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ¿qué? ¿Lleva qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué pasa, hermano? Nada podéis hacer. Todo lo que se hemos separado de Cristo es muerto, es estéril, es cosecha para muerte. No tiene ningún valor eterno. Pero si estoy en intimidad con Cristo, todo lo que produzca en esa intimidad será para la gloria de Él, porque es un fruto de Él, no mío. Porque Él es el que produce en vosotros. Así el querer y el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Ahí estábamos allá también en México y tuve un devocional con Richie, con mi nuera y con Katy. Y repasamos Romanos 8, 26, 27. Y quiero traerlo acá porque es un alimento muy fresco. 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estamos orando, somos tan débiles que no sabemos cómo orar. De aquí lo dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ni siquiera sabemos, ahora ora por esto, ora por lo otro. Pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias sean dadas al Espíritu Santo de Dios, que es el que ora por nosotros y el que acomoda la oración conforme a la voluntad de Dios. Y lo dice el verso que sigue, mas el que escudriña los corazones sabe. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Padre Celestial escudriña el corazón y dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué significa eso? Que el Padre Celestial siempre va a contestar la intercesión que el Espíritu Santo hace por nosotros. Así que cuando estoy orando, el mismo Dios va a enderezar las veredas torcidas y va a hacer que se ore lo que Él quiere que se haga. Y por eso que bendito sea el Señor por Cristo Jesús. Y si la Biblia dice orad sin cesar, ¿por qué tenemos que orar sin cesar? ¿Por qué? Porque nosotros nada podemos hacer sin Cristo. En nuestra debilidad somos carne pecadora. Yo sé que en mí, dice Pablo, no mora el bien. Por eso necesito y preciso a mi Señor Jesús conmigo. Así que, ¿por qué tengo que ocuparme en lo eterno? Porque Cristo es el que produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Qué bueno, Él es el que produce el querer y el hacer. Así que si algún hermano me dice a mí, oye pastor,
tome en cuenta a fulano, ese tipo trae un repertorio y tiene un currículum bárbaro. Ese hombre, mi hermano, es del TV tal en la NASA. Digo, mira mi hermano, si no tiene una relación íntima con Cristo, si no ha madurado en la fe, todo lo que dice va a ser carnalidades. ¿Sí o no? Va a ser carnalidades. Así que usted, si usted está llegando a esta iglesia y es una persona muy docta, muy dotada de muchas credenciales en el mundo, sepa acá que es un baby, acá es un baby, una persona que tiene que ser edificada espiritualmente. Entonces, segundo lugar, ¿por qué yo debo ocuparme en lo eterno? Aparte de que Dios es el que produce el querer y el hacer, es porque Dios es el único que me puede hacer irreprensible y sencillo en medio de un mundo perverso. Él es el único que puede convertir el estiércol en abono. Él es el único que puede hacer de mí una persona diferente. Y por eso yo tengo que aprender a depender de Dios, porque yo sé que sin Él no soy nadie. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo Él puede hacer que yo sea otra persona. Porque Ricardo tiene que morir. En Ricardo no hay ni una cosa buena, porque bueno no hay ni uno solo, hermano. Ni uno solo es bueno. Bueno, nadie. Entonces dice la Escritura, vamos a leer en la parte que, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. El espíritu del mundo es murmurador, ¿ah? El espíritu del mundo es bochinchoso, ¿no? Como una vez escuché de un predicador que decía, el pastor me dijo a mí que no hablara solamente lo bueno. Uy, tengo un bochinchito y un cuento más bueno aquí para que te pongas tu oído ahí como tarro de basura y lo deposite ahí. Una de las cosas más grandes que Dios cambia en nosotros es la murmuración. Usted no ha visto que nadie habla bien. Usted, habrá una persona que diga, por ejemplo, en el mundo hablando, oye, tremendo lo que me ha pasado. He conocido a fulano, es que tipa, más buena. Oh, qué agradable. Oh, qué momento. Oye, nada. Todo el mundo quiere traer una mala noticia a otro. Siempre robando la reputación a los demás. Siempre tratando de degradar, de detractar. Y aquí en la Conchinchina todo el mundo habla mal del gobierno. Increíble. En México también, allá en Rumania, hasta extrañan a Chuchenko, el dictador que tumbaron. Es una cosa extraña, nadie está conforme ni contento con nada. Pero una de las cosas que hace cambiar en mí Cristo es que me quita ese espíritu de murmuración y de contienda. ¿Y qué de contienda? Todo es pelea. Todo se vuelve una pelea. Y analice usted las peleas que tenemos como matrimonio. Siempre son por bobería. Una peinilla que no aparece, una media que no se encuentra en la otra parte. Cosas que todo es una contienda. Una de las cosas que Dios cambia en nosotros es que no somos ni murmuradores ni contenciosos. Hermano, ¿es posible eso? Sí, es posible. Es posible vivir pensando en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo digno. Es posible ser benigno. Sí, Señor, es posible ser benigno. Es posible ver las cosas buenas de la vida con los ojos de Dios. Porque para el puro, todo es puro. Para el impuro, todo es impuro. No hay silla que la acomode. Pero Dios hace ese cambio. Mire lo que Dios sustituye, la murmuración y la contienda, y la sustituye por un espíritu irreprensible. Mire lo que dice el verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Por qué yo tengo que tener una relación íntima con Cristo? Porque Cristo es el que me hace ser irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Irreprensible no es que tiene una aureola de que hay que canonizarlo. Irreprensible significa que no haya algo digno que se le pueda reprender. Y Cristo nos hace una persona irreprensible. Eso hay pruebas suficientes del cambio, de que ya yo no soy el mismo de antes. Dios me hace irreprensible. Y sencillo. ¿Qué significa sencillo?
que no tiene artificios. Si usted busca la definición de sencillo, sencillo es una persona descomplicada, una persona que no tiene adornos, que no está como los fariseos que tenían sus vestidos con filatelia que parecía un arbolito de Navidad caminando. No, Señor. Es que el Señor nos hace sencillos. Sencillo es que no tengo que mostrar una ostentación. No tengo necesidad de hacer un parapeto, una fachada, como los fariseos que eran, ¿qué? Sepulcros blanqueados, pero por dentro eran, ¿qué? Huesos secos. Sencillo, descomplicado, contento con lo que soy. Un carro sencillo es un carro que se puede arreglar en cualquier lado. Yo creo que los carros inclusive se han complicado, que ya los mecánicos no lo pueden arreglar. Se han hecho para que se desechen rápido. Cristo nos hace sencillos, hijos de Dios. Dice, sin mancha, escuchen, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, yo pregunto si la maldad no se multiplica. Hay más maldad que antes, mucho más maldad en mi generación. Las maldades que había en mi generación no son las maldades que hay ahora, se han multiplicado. Pero el Hijo de Dios, por el poder del Espíritu de ocuparnos en las cosas sagradas, en las cosas de Dios, nos hace sencillos y irreprensibles en medio de un mundo maligno y perverso. Y siempre digo que el cristiano es como el cisne, que atraviesa el lago sin ensuciarse el plumaje. Bendito sea el Señor por ese poder en nosotros, de poder florecer en medio del desierto, de poder germinar en medio de tanta inmundicia. Somos, dice, una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, resplandecéis. Es decir, que alumbramos en medio de la oscuridad. Y Cristo hace eso en nosotros cuando nos ocupamos en nuestra salvación, en nuestra relación íntima con Dios. Somos luminares en el mundo. ¿Qué significa luminares? Que somos la referencia a seguir. Somos el faro de luz para que no se estrellen los barcos de la vida, de la gente. Miren, vamos a ver dos textos de referencia en Santiago 3, versículo 13 al 18. Santiago 3. Aquí se ve claramente el paralelo entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Santiago 3, me encanta este pasaje, muy revelador. Dice 3, versículo 13, observen. Dice, vamos ahora. Este es 4. 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? De los que estamos aquí, ¿quién es maduro espiritualmente? Bueno, el maduro dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo se manifiesta la madurez espiritual? En una conducta. En una conducta. Una conducta irreprensible y sencilla. Y dice el verso que sigue, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Y hermano, el celo es una cosa interesante, ¿verdad? Cómo el mundo es celoso, cómo la gente envidia. Cela hasta la personalidad, cela todo. El que cela no imita, sino que critica. Y aquí el espíritu del mundo es celoso y contencioso en vuestro corazón, dice. Si ustedes como cristianos, ustedes mismos que están sentados aquí, tenemos disputa entre nosotros y tenemos contención entre nosotros, no me vengan a decir que ustedes son seguidores de Cristo. Porque ¿qué dice? Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿qué sabiduría? Los celos y la contienda no es la que desciende de lo alto. La sabiduría que desciende de Dios no es así, sino que es que terrenal, animal y diabólica. La sabiduría, si hay contención y pleitos y disensiones y enemistades y guerra entre nosotros, no me vengas a decir que eres cristiano. O simplemente está pasando algo, tú no tienes una buena relación con Cristo. Si eso es lo que te adorna, si eso es lo que
si es tu conducta que habla de Cristo, esa no es, porque esa es terrenal, animal y diabólica. Como siempre me decía mi hermano Tati, yo siempre recojo ilustraciones por ahí de cualquier hermano, hasta de un mesero. Mi hermano Tati, que era maestro de kinder en una época, no sé si estaba en desempleo, Tati, pero era el tiempo que fue maestro de kinder, no sé cómo fue eso, pero dice, pastor, yo estaba ayudando a una niñita aquí, y le estaba echando que hiciera su tarea, y los otros niños que estaban allá, todos estaban celando, yo estaba atendiendo a esta. Así es, una persona celosa es un niño espiritual. ¿Y qué dice Pablo? Yo no puedo, en la iglesia a los Corintios le dijo, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque hay entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. Entonces, esa sabiduría no es de Dios. Esa sabiduría muestra que no estamos ocupados en nuestra relación con Cristo. Dice, sigamos leyendo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después ¿qué es? Pacífica. Pacífica. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amable. ¿Cómo es una persona que se ocupa en las cosas de Dios? Amable. Dice, benigna, es tierna en el hablar, llena de misericordia. ¿Qué es misericordia? Compasión y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cuál es la única manera en que nosotros podemos romper con la sabiduría mundana, terrenal, animal y diabólica? Ocupándome en las cosas de la vida eterna, ocupándome en mi relación con Cristo. Acuérdense de eso. Y para ser luminares en este mundo, dice Mateo 5, 15 al 16, que Cristo dice, a ver, veamos, Mateo, en las bienaventuranzas, Mateo 5, ahí está la bienaventuranza, 15 y 16. Vamos a leer el 16 específicamente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es necesario tener una relación de ocuparme en las cosas de Dios para ser irreprensible en un mundo perverso, porque Dios va a hacer que los hombres vean las buenas obras producidas en Cristo y van a decir, Dios está vivo definitivamente. ¿Saben qué, hermanos? Uno de los problemas más grandes que hay en Estados Unidos hoy es la tibieza que hay en las iglesias y en un pueblo que le ha dado la espalda en gran parte a Cristo Jesús. Pero ¿saben por qué pasó eso? Por la gran decepción de los malos testimonios de muchos famosos televangelistas que dieron al traste con su mal testimonio con la veracidad del Evangelio de Cristo. La gente perdió credibilidad, porque un cristiano cuando alumbra atrae a la humanidad, pero cuando un cristiano decepciona, deja amar la embajada del reino. Por eso que tenemos que tener una relación con Cristo, porque si yo me separo de Cristo, soy animal terrenal y diabólico. Yo debo ocuparme en las cosas santas de Dios. Y en último lugar, debo estar ocupado en obediencia a la palabra de Dios, a la dirección de Cristo a través de la palabra. ¿Ve? Esto es importante. Veamos, todo es importante en realidad. Versículo 16. Ocupados en obediencia. Dice, asidos de la palabra de vida. ¿Qué dice? Asidos. ¿Qué significa asidos? Agarrados. Agarrados como aquel valiente de David que peleó con la espada y peleó con todo un ejército y después no podía soltar la espada de lo fuerte que estaba agarrado. ¿Y qué es la espada? ¿Qué es la espada en la Biblia? La palabra de Dios. Es una espada de dos filos. Y tenemos que estar ahí asidos de la palabra.
Eso es parte de ocuparme en las cosas de la vida eterna. Debo estar, ¿qué? Orando porque Dios produce el querer y el hacer. Debo estar en intimidad con Dios para ser irreprensible y sencillo. Y debo estar en obediencia asido de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, porque va a haber un día, hermanos, donde todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pueda gloriarme, dice Pablo, de que fueron obedientes a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo hablando. Y solo así dice el apóstol Pablo, el verso 17, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo, aunque parta con una muerte física en sacrificio por el Señor, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es decir, que no corrí en vano el ministerio. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y ustedes saben que esta carta se llama la carta del gozo. El gozo se repite por todos lados. Lo único que el problema en esta iglesia, que yo sí veo que está ahí en líneas directas, es que soterradamente había problemas de relaciones interpersonales en los miembros. Era lo único que se estaba ahí reprendiendo. Y eso se había que resolverlo. Pero dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A ver, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Gozaos, gozaos. Otra vez digo, gozaos. Gozaos, gozaos. Otra vez digo, gozaos. Otra vez. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Gozaos, gozaos. Otra vez digo, gozaos. Gozaos, gozaos. Otra vez digo, gozaos. Muy bien. Y asidos a esa palabra de Dios, hay tres cosas que se producen en nosotros. Yo quiero, esta última porción, quiero obsequiarles y para alimento espiritual, tres efectos que produce la palabra de Dios en nosotros. Primero, que perfecciona. Segunda de Timoteo, es un Rambo lo que se produce allí. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. ¿Qué? Para que a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo debo ocuparme en mi relación, en tener la palabra de Dios como mi manual de vida, porque ella me hace perfecto. Es un Rambo, yo siempre lo digo que es un Rambo, que lo tiras con una de esas navajas en medio de un ejército, los acaba todo. Bueno, así mismo nosotros con la espada tenemos enteramente, ¿qué? Preparados para toda buena obra. Otra, la palabra de Dios santifica. Antes de que Cristo fuera a la cruz, Él allá en el monte de Getsemaní oró y pidió algo en especial. Búsquense Juan 17, 17. ¿Qué dice? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santifica Dios? Con su palabra. Nos perfecciona, nos santifica. Y algo también precioso que dijo de la boca de Cristo, de nuestro Señor. Mateo 24, 35. A ver, Mateo 24, 35. 24, versículo 35. Dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Hermano, esta tierra y este cielo va a desaparecer. Pero mis palabras no pasarán. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por eso que tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios, en la vida eterna. Ocuparnos en la palabra, en la obediencia. Ocuparnos en la vida eterna, porque Él es el que produce el querer y el hacer. Y Él es el que nos hace ser irreprensibles
y sencillos en un mundo perverso y maligno. Y el último, solamente como aplicación. ¿Estás, hermano, cerca de Cristo o lejos de Cristo? A ver, ¿cómo estás? Quiero decirte, si estás lejos, serás como Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Al momento en que Cristo le dijo, ¿me vas a negar? Pedro, como estaba lejos de Cristo, y dice que lo miraba de lejos en el mundo, ¿qué hizo él? Lo negó al Señor. Cuando nosotros perdemos nuestra intimidad con el Señor, negamos a Cristo. Nos volvemos cobardes. Así que, ¿qué tan lejos? ¿Estás lejos o estás cerca? Si estás cerca en Cristo, ¿Dios qué va a hacer? Va a mover, ¿qué? Tu querer y el hacer por su buena voluntad. Dios va a hacer lo que quiere a través de ti. Por eso que dice Romanos 12:1, presentar vuestros cuerpos, ¿qué? Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no te ocupas en las cosas de Dios, ¿qué va a hacer de tu vida? Vas a ser un murmurador y contencioso. Serás un bochinchoso más en este mundo. Uno que siempre está viendo lo oscuro, está en el lado oscuro. En el lado oscuro siempre va a haber el defecto en todo. Pero si estás ocupado, serás irreprensible, sencillo, un foco en la oscuridad. Y por último, estoy recalcando lo que he dicho, agárrate de las promesas de Cristo. Me gusta ese himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. ¿Verdad? Ahora, yo debo agarrarme de las promesas del Señor. Y el último versículo que quiero obsequiarles en Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, himno precioso, un texto precioso, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, hermanos, no somos nada sin el Señor. Un carácter irreprensible y sencillo lo produce Cristo en nuestra relación. ¡Ocúpate! ¿Quién produce el querer y el hacer? Cristo mismo. ¿Quién produce la dirección a través de su palabra? Cristo mismo. ¿Cuál debe ser entonces nuestro desafío hoy? Nuestro desafío no, nuestra sujeción. Ocuparme en las cosas de la salvación. Ocupando. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Si usted quiere orar conmigo, puede ponerse en pie y sumarse a esta exhortación que Dios nos da.